rastro, y está este detalle llamativo con la iguana, que también pues estarían buscando verificar si o en qué circunstancias habrá llegado hasta ahí. Allanamientos en Copán de Alajuela. Señor alcalde de Turrialba, buenos días y disculpas por favor hacerlo esperar. ¿Cómo está? Buenos días, don Henry. Gusto saludarlo, para servirles. Don Carlos Hidalgo, lo hemos llamado por una razón. Resulta que ayer nos llegó la información de que la municipalidad de Turrialba se estaba preparando para cerrar el vertedero municipal. Sí. Crearon lo que llaman centro de transferencias, pero creo que son dos cosas que, aunque es lo mismo, parecen distintas. Uno es cerrar un sitio, pero porque hay cómo reemplazar ese sitio. A ver, primero, la primera parte. ¿Lo que se cierra qué es? Sí, don Henry, nosotros por años hemos tenido un vertedero que funcionaba como relleno sanitario, por decirlo de alguna manera, pero ya su vida útil está por finalizar. Aproximadamente en febrero o marzo del otro año está por finalizar. Entonces nosotros decidimos desde hace 1 año y 2 meses que llegué ponerle punto final a este vertedero y cumplir. Usted bien sabe que hay un reglamento reciente para la gestión y regionalizada de residuos sólidos ordinarios que viene de un decreto donde en el artículo 10 de ese reglamento se establece que expresamente para poder trasladar residuos en aproximadamente dentro de 80 kilómetros es necesario, para poder llevarlos a un relleno sanitario, es necesario que haya un centro de transferencias. Y nosotros pues estamos cumpliendo con ese reglamento y decreto, por lo que construimos el centro de transferencias que nos va a permitir eventualmente poder tratar más residuos. Ahora con el centro de transferencias vamos a tener capacidad para tratar aproximadamente 15.166 toneladas por año, ¿verdad?, de residuos, lo que prácticamente en la actualidad con el vertedero pues es la mitad, ¿verdad?, lo que podemos atender. Y entonces ahora los residuos, don Henry, con el cierre del vertedero y a partir de ese centro de transferencias, los vamos a poder trasladar a un relleno sanitario autorizado. Don Carlos, y esto ha sido muy costoso porque sabemos que ha sido todo un tema con algunas municipalidades que han estado pues de cierta forma en disputa con el Ministerio de Salud, pero usted lo pone como algo que lograron cumplir y no sé qué tan fácil fue. Sí, vamos a ver, es costoso. Nosotros hemos invertido aproximadamente 1.000 millones de colones en este centro de transferencias, caminos, interconexiones, equipos, oficinas, servicios sanitarios. Es una inversión costosa. Sin embargo, logramos pues aliarnos para poder buscar un financiamiento también con banca estatal y con recursos municipales, y es lo que nos permitió hacerlo. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Recordemos que desde que salió la directriz, la normativa, se dio unos plazos y es muy difícil, por ejemplo, decir que ya que tenemos el plazo vamos a hacer un centro de transferencias. No, nosotros llevamos tiempo con este proyecto. Claro, nosotros actualizamos, vamos a ofrecer que, por ejemplo, algunos cantones vecinos que quieran traer sus residuos, eventualmente lo puedan traer, pero para eso tuvimos que actualizar la tasa. Nosotros le vamos a cobrar a las municipalidades que deseen traer sus residuos acá, aproximadamente por tonelada, unos 60.367 colones, una tasa que se actualizó recientemente, porque también es el retorno a la inversión de lo que hemos hecho. Y estamos a menos de 80 kilómetros, por ejemplo, que pide la normativa, que pide que para poder trasladar residuos en un rango de 80 kilómetros se necesita tener un centro de transferencias. Claro. Entonces, por ejemplo, cantones como Jiménez, ¿verdad?, o vecinos de Tucurrique, Pejivalle, Paraíso, ¿verdad?, que eventualmente no tienen un centro de transferencias, podrían traerlo a Turrialba y nosotros cobraríamos por tonelada lo correspondiente, pero lo llevaríamos al relleno sanitario, y las municipalidades, por supuesto, que se ahorrarían más bien muchísimo dinero, porque un traslado a un relleno sanitario autorizado es costoso. Claro, entendiendo esa parte, alcalde, que es muy, muy interesante. Usted pone el ejemplo de estas municipalidades que tienen que, por obligación, buscar dónde botar, dónde dejar la basura, los desechos. Están en esos 80 kilómetros de rango que se estableció desde el Ministerio de Salud.
Si usted cierra ese lugar, ese vertedero en este momento, esas municipalidades ya lo hacían antes de poner en funcionamiento este lugar, el centro de transferencias. ¿Ya esas municipalidades utilizaban ese mismo relleno? Ok, antes Jiménez estuvo utilizando nuestro vertedero, nosotros le cobrábamos, pero se cobraba algo simbólico, ¿verdad, don Henry? Era algo muy simbólico. Pero ahora, como hay una inversión, nosotros, la tarifa se actualizó y el costo, pues, para las municipalidades, por ejemplo, es de 60.367 por tonelada. Pero queremos decir algo, es aún muchísimo más barato que ellos por sí solos tengan que llevarlo a un relleno sanitario. Entonces, lo que nosotros estamos viendo con esto es realmente una inversión, ¿verdad? Una inversión. Y algo importante, a ese centro de transferencias no va a llegar toda la basura, porque hemos establecido una planta de compostaje que acabamos de inaugurar ahora en septiembre, que nos va a permitir todos los residuos ordinarios trabajarlos para generar abono. Y tenemos también un proyecto de reciclaje, entonces todo lo que es reciclaje tampoco va a llegar al centro de transferencia. O sea, ahí al centro de transferencia solamente va a llegar la basura, la que eventualmente ya no podemos reutilizar bajo la economía circular, por lo que los costos pueden hacer que sean, pues, de operación más bajos, en el sentido de que ahí solamente vamos a tratar basura, sin aquellos productos que podemos reciclar, que irán para el programa de reciclaje, o aquellos productos, residuos orgánicos, que irán efectivamente a la planta de compostaje, donde vamos a generar abono que nos va a permitir con una empresa pública poder comercializarlo y demás, pero eso será en una segunda fase. Qué interesante, Lorena, qué interesante todo ese proceso. Alcalde, una pregunta muy puntual. ¿Usted dijo que costó cuánto ese centro de transferencia? Nos costó 1.000 millones de colones. ¿De dónde salió la plata? Es un montón de dinero. Sí, claro, don Henry, tuvimos que financiar una parte con la banca estatal y aportamos otro con el recurso municipal. Cabe destacar que con la actualización de la tarifa, ¿verdad? Que no se le va a golpear el bolsillo a los ciudadanos, sino que más que toda la parte comercial, industrial, que son los que generan la mayor cantidad de basura, ahí se actualizó, entonces nosotros vamos a ir recuperando la inversión poco a poco. Hay todo un estudio para poder recuperar la inversión, poder pagar lo que nos financiaron algunos bancos, bueno, una banca estatal, y con el recurso municipal. La idea es que en un plazo de 5 años se haya recuperado la inversión y podamos obtener ganancias con la puesta en funcionamiento del centro de transferencias. Había que hacer la inversión, don Henry, porque, vamos a ver, Turrialba genera sus residuos, y si cerramos el vertedero, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Poner los camiones recolectores a trasladar, por ejemplo, los residuos hasta Pocosí, ¿verdad? Por ejemplo, o hasta Tecnoambiente, que está en Miramar. Imposible, no podríamos tener entonces camiones que recojan, porque mientras van y vienen con la basura, ¿quién recoge la basura? Claro. La inversión era mucho más cara, Entonces, con el centro de transferencia, y la alianza privada, vamos a poder trasladar los residuos a un relleno sanitario autorizado. Don Carlos, eso era un plan que ya estaba inclusive antes de que entrara en vigencia este reglamento, porque también no sé cuál es la de cuál magnitud es el lugar, es decir, también la ubicación, ya había un terreno donde construir esto y demás. Eso es importante. Este centro de transferencias se está construyendo, todo eso que ustedes ven ahí, todo eso es terreno municipal. A un costado está el vertedero. Entonces lo que hicimos es que el vertedero pues se va a como quien dice, cuando ya lo cerremos, a rellenar, ¿verdad? Con tierra, se va a dar todo un tratamiento, pero en ese mismo terreno, prácticamente a unos cuantos metros, está el centro de transferencia y más abajo está la planta de compostaje. Todo eso es un terreno municipal que ya existía, ¿verdad? A un lado funcionaba el vertedero, pero vamos a ver, esto teníamos que hacerlo, el reglamento fue el motor, pero realmente la necesidad también. Porque es un vertedero que, como yo dije, solo contamina. Vamos a ver, eso es como a cielo abierto, ¿me entiendes? No es un relleno sanitario, es un vertedero, ¿verdad? Que es donde depositamos la basura, se remueve con maquinaria, se echa tierra, pero no lleva el tratamiento que debería llevar, lo que sería un relleno sanitario. Pues bueno, entonces, hay comunidades vecinas, ¿verdad? Que el olor les llegaba y todo, entonces había que solucionar eso.
Y es que además queríamos resaltar esto, alcalde, porque ojalá sirva de ejemplo, es decir, buscar soluciones, porque lo hemos hablado insistentemente, incluso con algunos alcaldes que están poniendo el grito en el cielo porque no tienen cómo ni a dónde ir a votar y están lejos de las posibilidades de ir a dejar todos los desechos. Así que, pues si es un ejemplo, si es una salida, pues bienvenida. Alcalde, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estamos para servir. Buenos días. Que me la vaya muy bien. Don Carlos Hidalgo es alcalde de Turrialba y esta decisión